Saludos apreciados amigos. Cuando se cumplen los primeros 100 días de gestión del gobierno del presidente Guillermo Lasso, el ejercicio periodístico nos lleva a realizar un balance de este primer tramo de gestión gubernamental y efectuar el análisis de los temas que más inciden en el quehacer diario de los ecuatorianos. Por ello, el equipo periodístico del Diálogo, el espacio de noticias, entrevistas y opinión de Radio I99, ha preparado este programa especial dividido en 4 ejes: programa de vacunación, reactivación productiva, atención social y seguridad nacional, que durante una hora desmenuzará las principales aristas de tan importantes temáticas, dejando constancia de que existen otros campos de atención gubernamental que son iguales de importantes. I99 presenta los primeros 100 días del gobierno, bajo la dirección y conducción del abogado Eduardo Mendoza Paladines, junto a Alberto Quintana. Bienvenidos. Gracias al auspicio de... Los ecuatorianos sabemos disfrutar de la vida y compartir los buenos momentos. Somos una comunidad trabajadora que lucha unida. Y ahora enfrentamos una nueva batalla. Atravesamos como país momentos difíciles. Cuida tu salud y la de los tuyos. Nosotros trabajamos para vencer las dificultades, para darte energía y salir adelante. Aumenta tus defensas para prevenir el virus y otras enfermedades. Nos encargamos de ofrecerte la mejor calidad de moringa. Moringallo, porque tu salud es lo más importante. Plan Vacunación 900. Previo al inicio de su mandato, el pasado 24 de mayo, Guillermo Lasso ubicó como prioridad entre todas las prioridades del país el impulsar el plan masivo de vacunación que se extienda a todo el país, que llegue a las 4 regiones geográficas del Ecuador, que atienda a los ecuatorianos en los centros urbanos, al igual que en las zonas rurales, de la costa, los páramos de nuestra serranía y a los pueblos no contactados en la región amazónica. Asumido como una verdadera cruzada nacional bajo el liderazgo del presidente y del vicepresidente de la República, con la rectoría del Ministerio de Salud Pública y contando con el concurso del sector empresarial privado, municipios y prefecturas, universidades y entidades de la sociedad civil, el proceso ha avanzado satisfactoriamente. Personalmente, el presidente Guillermo Lasso ha dirigido los acercamientos con los laboratorios farmacéuticos que producen las vacunas y las conversaciones con los líderes mundiales que han tenido gran influencia para facilitar el acceso a las mismas, en los momentos en que la alta demanda en el mundo complicaba lograrlo. Despojado de conceptualizaciones ideológicas y consideraciones políticas, el gobierno ecuatoriano avanzó más aceleradamente que otros gobiernos de la región. Y al contar con vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y CanSino, se va logrando llegar a la meta anhelada, como lo destaca el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Vamos a cumplir con la palabra del presidente. A los 100 días vamos a tener vacunados a los 9 millones de ecuatorianos, pero paralelamente vamos a continuar vacunando y vamos a continuar vacunando a los niños por debajo de 16 años, desde los 12 años. Vamos a continuar vacunando si es necesario, según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, a los pacientes menores de edad, a los niños pequeñitos. Vamos a pensar en administrar terceras dosis, porque eso también en este momento resulta un imperativo. Es decir, nosotros no vamos a dejar de vacunar, vamos a bajar un poquito el ritmo del acelerador, pero no vamos a dejar de vacunar porque tenemos medicamentos, tenemos vacunas y podemos continuar.
Reconociendo estos importantes avances, el mundo académico y la comunidad científica del país mantienen latentes algunas inquietudes y hace permanentes planteamientos encaminados a enfrentar la pandemia con las mejores herramientas y estrategias. En ese andar, el director del Departamento de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo, Dr. Fernando Espinosa, expresa sus observaciones, apuntando la necesidad de incorporar al segmento poblacional que en esta fase de vacunación no había sido considerado. En la actualidad, para poder llegar a esta inmunidad tan necesaria para el país, estamos hablando de más de 14 millones de ecuatorianos vacunados. Así que, maravilla, felicitaciones al gobierno por haber conseguido las vacunas, por haber dejado que la empresa privada, que la academia les ayudemos en este proceso, que no se cerró entonces y dejó la ventana y la puerta abierta para que podamos colaborar y llegar entonces a este exitoso primer tiempo de vacunación. Un punto adicional que preocupa a la clase médica es el relacionado a la aparición de nuevas variantes, el comportamiento ciudadano que cae a veces en un peligroso estado de relajación y la falta de una estrategia de farmacovigilancia adecuada para monitorear las reacciones posteriores a la aplicación de las diferentes vacunas. Ya con ustedes hemos conversado durante estos meses que el virus vino para quedarse. Lo que no se ha hecho es una farmacovigilancia adecuada. Ahí es donde tenemos un hueco. O sea, no sabemos cuánto están durando los anticuerpos de la vacuna, que son los anticuerpos neutralizantes, y entonces es ahí donde tenemos un hueco. No podemos comparar porque ya está visto que la respuesta inmunológica es diferente entre blanquitos como ustedes, morenitos como yo, a personas de otra provincia, de otro país, de otro continente. Las respuestas son diferentes y por lo tanto esa respuesta la tenemos exclusivamente que hacer nosotros. Esto nos lleva entonces a pensar que tal vez el próximo año ya no es tercera dosis, sino que es una nueva vacunación de nuevo de los 14 millones de ecuatorianos. Esto va para largo, esto no se termina y en eso yo estoy preocupado porque miro la relajación que va existiendo especialmente entre los jóvenes. Durante las últimas semanas ha sido evidente la concurrencia masiva de los ecuatorianos a los puntos de vacunación y cada día se activan nuevos lugares que se instalan, ya sea con el concurso de la empresa privada o los gobiernos locales. Lo positivo de todo esto es que los ecuatorianos cuenten con el esquema completo de vacunación, único mecanismo para reducir el peligro que nos ha traído la pandemia. Nosotros vamos a partir del 13 de septiembre a vacunar a niños de entre 12 y 16 años. Luego esperemos que nos den la luz verde para vacunar a niños menores. Como ustedes conocen, esto nace luego de los análisis que se hacen y los expertos dicen efectivamente hay que hacerlo. Nosotros vamos a continuar vacunando y probablemente a partir del próximo año, a los 6 meses de la segunda dosis, vamos a comenzar a aplicar la tercera dosis. Hasta el mes de diciembre vamos a tener aproximadamente 32 millones de vacunas en el país. El presidente sigue haciendo la diplomacia y la gestión de las vacunas. Paralelamente también estamos conversando para ver la posibilidad de tener una fábrica de vacunas en el país, lo cual nos va a servir no solo para las vacunas para el coronavirus, sino otro tipo de vacunas estacionarias. Así es que no vamos a descansar hasta cumplir con la palabra primero y tener al 73% aproximadamente de la población inmunizada.
Señor vicepresidente, solo un temita y dos al final. El primero, hay ya tercera, así como hay de Pfizer, hay también tercera dosis de Sinovac y hay tercera dosis de AstraZeneca, ¿o están en camino? Están en camino, están en camino. Nos están llegando, ayer nos llegaron como 197,000 vacunas de Pfizer, nos están llegando, nosotros negociamos aproximadamente 6 millones de dosis de vacunas de Sinovac, y ya nos están llegando CanSino, ya estamos aplicando vacunas de CanSino, es decir, el proceso de negociación continúa, la llegada de las vacunas se ha vuelto sumamente visible porque recordemos, por ejemplo, que el proyecto COVAX, donde participan todos los países, nos llegaban a cuentagotas, ya nos están llegando mayor cantidad de vacunas porque confían en el gobierno, en el programa de vacunación. Y un tema interesante, los ecuatorianos están vacunándose porque ven que es la única solución para su salud y para reactivar la economía. En el mismo contexto, señor vicepresidente, para concluir, vi que en otras partes están poniendo la tercera vacuna de entrada para las personas que tienen enfermedades inmunológicas y son vulnerables. ¿Esto se podrá hacer dentro de este año, señor vicepresidente? Sí, en Chile y en Israel fundamentalmente comenzaron con la aplicación de terceras dosis a pacientes por encima de 60 años con enfermedades inmunocomprometidas. Nosotros estamos en capacidad de aplicarlas, así es que no va a haber ningún problema en cuanto a la presencia de las dosis de vacunas para realizar este objetivo. No tenemos ningún problema. Indudablemente el manejo pragmático que desde el inicio imprimió el gobierno del presidente Guillermo Lasso al proceso de compra de las vacunas, alejado del matiz ideológico y de posiciones políticas, le ha valido al Ecuador un acceso más rápido a los laboratorios si lo comparamos con naciones más grandes de Sudamérica e incluso con economías más fuertes a nivel global. Contar con vacunas Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino al mismo tiempo ha permitido mantener un ritmo sostenido en la inoculación extendida a todo el territorio nacional. Incluso hubo el acercamiento directo con el presidente ruso Vladimir Putin, que dejó abierta la posibilidad de contar también con la vacuna Sputnik. La cruzada nacional se ha cumplido en este sentido, llevando tranquilidad a la población vacunada y dejando un mensaje positivo de unidad en momentos tan cruciales. Reactivación productiva. La reactivación productiva realmente es uno de los ejes más importantes que hoy vamos a tratar y que el gobierno de Guillermo Lasso tiene en ciernes. Generó mucha expectativa cuando ganó el presidente Lasso la segunda vuelta este asunto, pues tiene inmerso en sí muchos temas como después de la pandemia, por ejemplo, el desempleo, hacer el empleo, reactivar el aparato productivo, conseguir lo que él dijo siempre, lo que dijo Guillermo Lasso, hacer que el Ecuador se inserte en el mundo comercial para poder llevar adelante a nuestro país sus exportaciones y, reitero, reactivar el aparato productivo. Por ello, Alberto, hemos tenido pues esta visión de poder consultar al ministro Julio José Prado, el actual secretario de la cartera de Producción, Comercio Exterior, Producción, Inversiones y Pesca, los aspectos que tienen que ver con estas iniciativas que se impulsan desde el Ejecutivo, ¿no? Tal vez este es uno de los retos más grandes que tienen las sociedades actuales, ¿no? Pensar en la etapa post-pandemia para recuperar sobre todo fuentes de empleo que se perdieron, tratar de crear nuevas plazas de trabajo, por supuesto, algo que también pues involucra a la empresa privada. ¿Cómo lograr esa reactivación? ¿Cómo lograr nuevos mercados, Eduardo, para poder llevar los productos de nuestro país precisamente y para que eso vaya siendo pues el efecto dinamizador de nuestra economía? ¿Qué tal si escuchamos pues las visiones tanto del ministro de Estado como del presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone Pignataro? Un objetivo muy importante del viaje que acabamos de realizar la semana anterior, encabezada por el presidente Lasso, era poder tener la aprobación
y la anuencia del gobierno mexicano para poder retomar las mesas de negociación y también para poder ingresar como un miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Estos objetivos se han logrado. El presidente mexicano le ha dicho al presidente Lasso que está dispuesto a volver a la mesa de negociación y seguir avanzando para que podamos llegar a muy buen término antes de final del año a tener un acuerdo comercial con México y posteriormente ser un miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Además, nos hemos reunido con empresas mexicanas que tienen inversiones en el Ecuador y que están buscando ampliar mercados e invertir más en nuestro país. Y además buscar para que varios productos ecuatorianos puedan ingresar al mercado de México. Esto es lo que se ha logrado. El mercado mexicano es muy importante para el Ecuador, representa más de 110 millones de potenciales consumidores y eso es lo que queremos hacer con este acuerdo comercial. Más inversiones, pero también más posibilidades de exportar y de importar productos que también sean de alta calidad en el mercado ecuatoriano. En el sentido de poder llegar a un acuerdo con México como requisito para poder entrar al grupo de países para poder negociar el Tratado Asia-Pacífico. Así que ya tendremos detalles de esa negociación. Los sectores productivos hemos expresado nuestros puntos de vista en relación a cosas que pueden ser consideradas sensibles por alguno u otro sector, en fin. Así que desde ese punto de vista. Y el otro tema importante que también avanza bastante bien es el tema del acuerdo con los Estados Unidos. Ya el Senado americano ya ratificó el acuerdo de primera fase, en el Ecuador también. Están sentadas las bases para una reunión del Tratado de Comercio e Inversiones que se va a dar antes de fin de año. Eso va a ser un hito muy importante de cara a la llegada de un acuerdo con Estados Unidos. Así que desde ese punto de vista las cosas están marchando y están marchando, digamos que bastante bien, porque estos temas no son de un día para otro, está claro, ¿verdad? Hay compromisos de parte y parte, los países tienen que negociar, pero se está avanzando y sobre todo hay la voluntad política de avanzar, que eso para mí es muy importante. Ya veremos cuando toque ir a la Asamblea, por ejemplo, a ratificar un eventual tratado, qué es lo que sucede, pero eso está bien. Lo que buscamos a través de la apertura comercial es crear más oportunidades para los emprendedores, empresarios y todos los sectores productivos del Ecuador en el mundo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Llevar a que existan más mercados a nivel internacional donde podamos colocar nuestros productos sin que estos tengan una traba arancelaria, que simplemente lo que hacen es no permitir que los productos ecuatorianos de muy alta calidad, de muy buena tecnología, producción, agroindustria, servicios y manufactura puedan llegar a otros mercados con las facilidades que sí tienen otros países para llegar a Europa, a Estados Unidos, al Asia. Resulta que hoy por hoy el Ecuador solo tiene un 40% de sus productos cubiertos por acuerdos comerciales sin aranceles. Todo el resto, más del 60%, pagan aranceles para ingresar en esos mercados. El objetivo del gobierno actual es tener más acuerdos comerciales firmados en el exterior para que podamos tener más exportaciones, pero también traer más productos del exterior hacia el Ecuador con mejores precios y beneficiar a los consumidores. El Ecuador tiene un problema de costos elevadísimos. El costo de producir en el país es muy elevado por una serie de razones que ya le hemos analizado, el costo de la energía, una serie de impuestos, tramitología, en fin. Entonces, el Ecuador tiene un problema macrofiscal de un déficit que lo acabamos de ver en la proforma que se ha entregado a la Asamblea de 4.800 millones de dólares, eso es 4.8% del PIB. Entonces, eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, la capacidad de maniobra del gobierno como que está muy limitada. Entonces, en ese contexto, haber disminuido los aranceles a 667 partidas es una señal importante. El costo fiscal de eso, de lo que se nos ha dicho, más o menos es el orden de 140 millones de dólares a lo largo del año. Pero eso está bien. Nosotros estamos revisando porque nos ha dicho, nuestra autoridad competente nos ha dicho que quieren hacer una nueva revisión y nos han pedido que si tenemos alguna revisión que hacer para añadir a otras partidas, estamos trabajando en eso. Esta reforma arancelaria lo que hace es beneficiar a una gran cantidad de empresas en más de 81 sectores productivos, 667 subpartidas arancelarias que han sido disminuidas. ¿Qué es lo que buscamos con esta reforma? Básicamente darle un respiro a todos los sectores productivos afectados durante esta tremenda crisis de la pandemia para que puedan reducir costos básicamente en temas de materias primas, bienes de capital e insumos y que puedan básicamente comenzar a trabajar y ponerse a tono y salir de la crisis productiva en la que nos hemos venido encontrando en el último año y medio. Ese ha sido el objetivo de esta reforma tributaria y arancelaria de los últimos meses.
También, por ejemplo, el tema de la resolución de conflictos a nivel del CIADI también es un tema importante que ya se dio, hay un dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, hay algunas señales positivas en ese sentido, de tal manera de que hay una expectativa positiva. Hay que destacar algunas cosas. Por ejemplo, el plan de vacunación del gobierno ha sido un éxito y pues nadie podía pensar que podía haber reactivación si la gente no podía estar tranquila con la seguridad de su salud, digamos. Desde ese punto de vista creo que el gobierno lo ha hecho muy bien y eso es una gran cosa. De aquí habrá que pensar en los siguientes pasos, terceras dosis, pero bueno, pero el gran trabajo inicial está hecho y está cumplido. La otra cosa que me parece importante es todo el trabajo y la decisión que el gobierno está enfrentando el tema, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? Todo ese tema de los radares en el Cerro de Montecristi y todo eso, el trabajo que se está haciendo en las cárceles, creo que eso es importante, porque la gente necesita tener seguridad para moverse, para ir, para venir. Ya concretamente en el tema, por ejemplo, de las exportaciones, el tema de la contaminación de los contenedores en los puertos o para ser enviados pues, a Europa o a Estados Unidos o a otros destinos, se estaba convirtiendo en un problema. Entonces eso también creo que lo considero importante. Me pareció interesante, Alberto, la visión sobre todo de Bruno Leone respecto a lo que ya nos había dicho el ministro también en alguna de las entrevistas, que era tratar de buscar tratados de libre comercio con México, en un momento hablaron de Canadá, de otros países, y en ese sentido está enfocado. El viaje del presidente Lasso la semana pasada también a México, aparte del tema de las visas, deriva un poco en ese sentido. Claro que sí, el sector empresarial privado ecuatoriano ha visto con buenos ojos, por ejemplo, que ya se arranque con esta reforma arancelaria, ¿no? Que de alguna manera ubica un número importante de partidas que dejan de ser pues una carga para el sector empresarial privado. Sin lugar a dudas también el hecho de que se siga con aquella iniciativa de vender el Ecuador al mundo, de insertar a nuestro país pues en el contexto del comercio mundial es importantísimo. Y el hecho también de que se haya tratado en las conversaciones del presidente Lasso con el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, esta posibilidad de que nuestro país pueda ingresar a la Alianza del Pacífico también es un motivo que de alguna manera va generando mucha expectativa en el sector empresarial. Así que hacia allá también apuntan los comentarios que nos hicieron pues nuestros invitados. Siempre se ponderó que la reactivación productiva en el país, que es la vía para recuperar plazas de empleo, generar nuevas fuentes, aumentar las exportaciones de nuestros productos y por ende las recaudaciones tributarias, dependían del avance del proceso de vacunación. El Ecuador ha dado pasos firmes en esa vía y ahora se traza el camino que hará llevadera esa relación Estado-empresa privada, que llevará implícita muchos factores que deben contar con el apoyo parlamentario. Del eficiente manejo político dependerá que tan complejo resulte acelerar estos cambios, pasando por el apoyo en la Asamblea Nacional. Atención social. El pago de la deuda social, Alberto y amigos, es uno de los temas, y fue uno de los temas, tanto en campaña como en estos primeros 100 días, que más importancia o a la que más importancia se le dio en diferentes contextos y ámbitos. Por eso, aquí ahora vamos a tratar estos temas, Alberto, con diferentes invitados. Claro que sí, sin lugar a dudas, el hecho de que nuestro país, al igual que el resto de las naciones, esté atravesando todos estos efectos de la pandemia, pues vuelven más necesario la atención en este campo. Para ello, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a cargo de la doctora Mae Montaño, y la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, son dos áreas gubernamentales que han tenido un rol
importantísima en lo que tiene que ver con la articulación de las políticas públicas para llevar adelante pues todas estas iniciativas en el campo social. ¿Qué tal si vemos este resumen, ¿no?, oportuno que nos brindan los titulares de estos dos organismos? Por favor. Frente a la problemática social compleja de la falta de alimentos, de la inseguridad alimentaria, o lo que claramente decimos, los ecuatorianos tienen hambre. Frente a 2.300.000 ecuatorianos que nos dieron las cifras de los sondeos realizados por la cooperación internacional, teníamos que hacer algo. Y así lo dijo el presidente de la República en la presentación de su gabinete, ustedes lo recordarán. Y nosotros tomamos ese reto y en junio ya estábamos lanzando nuestro programa Ecuador sin hambre. Este es un gran programa liderado por el MIES, apoyado por la empresa privada y el sector productivo. Hicimos un primer paso de esta alianza público-privada a través de la donación de 1 millón de vasos de leche. Y hemos tenido ya un éxito increíble, 2 entregas puntuales, cumpliendo todas las responsabilidades de las contrapartes. Ese programa complementa a este otro plan que el presidente tiene, que lo lidera personalmente, y que es el plan de Ecuador Crece sin desnutrición infantil. Cuando asumimos esta designación del presidente en la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición, encontramos un país donde 1 de cada 3 niños sufre de este problema, de la desnutrición crónica infantil. En tal sentido, emprendimos en varias acciones. Por un lado, nos preocupamos de garantizar las prestaciones y las atenciones a madres embarazadas, niños y niñas durante los primeros 1000 días de vida desde la concepción. Eso para asegurar que esos niños al menos no empeore su situación de desnutrición crónica. Por otro lado, trabajamos durante estos 100 días en el desarrollo, en la preparación, en la elaboración de un plan estratégico intersectorial que se va a lanzar en los próximos días, justamente dirigido a atacar la desnutrición crónica infantil de una manera integral y de una manera articulada. En este abordaje sistémico de la problemática, la reactivación de las mesas intersectoriales cantonales es fundamental. ¿Por qué? Porque en esas mesas el que la preside, el que la dirige es el GAT cantonal precisamente. Entonces nosotros hemos emprendido en un plan de capacitación en las últimas semanas y hemos llegado ya a capacitar a 90 cantones, que son los 90 cantones donde hay los índices más altos de desnutrición crónica infantil. Entonces, ese proceso de mesas va a encargarse de, primero, hacer un diagnóstico de la situación en el cantón, va a definir un plan de acción anual y una microplanificación mensual que va a tener un seguimiento a sí mismo de manera mensual en conjunto con la Secretaría como, digamos, coordinador de estas mesas, pero liderado siempre por el GAT. Que el MIES es un ministerio de inclusión, y yo digo que no solamente de inclusión social y económica, de inclusión política. Claro. Nosotros necesitamos trabajar con todos y con todas. Necesitamos abrir las puertas y yo a los asambleístas que quieren venir, no les pregunto de qué partido son. O sea, a mí no me interesa el partido, me interesa el proyecto que lo trae al MIES. Me interesa su interés de trabajar junto a nosotros. Y con los alcaldes ni se diga, o sea, los gobiernos seccionales, las prefecturas, las alcaldías de manera especial y en el territorio directo, las juntas parroquiales son nuestros aliados naturales. Cuando nosotros llegamos al gobierno, encontramos que no habían vacunas pediátricas. Lo que inmediatamente logró hacer el Ministerio de Salud Pública es poner las órdenes para que lleguen las vacunas al país. Las vacunas ya están llegando y ya se están distribuyendo a nivel nacional a las unidades de atención, a los centros de salud. Tomamos también otro grupo poblacional muy importante en este momento a través del proyecto Eje Joven. Y eso lo hemos trabajado para propiciar, en este caso arrancamos con 3.000 jóvenes entre 18 y 29 años para capacitarlos, darles asistencia técnica y proveerles de herramientas para la empleabilidad.
para que vayan al mercado laboral, pero también capacitarlos y darles toda la asistencia para acceder al crédito y puedan impulsar sus emprendimientos. Estamos motivados a impulsar acciones concretas para mejorar los procesos de adopción, para permitir que nuestras niñas, niños y adolescentes que están en los centros o casas de acogida tengan la posibilidad de encontrar un hogar. En ese sentido, hemos conseguido algo que no es fácil en el Ecuador, un cooperante internacional, la Asociación AGUA, para motivar e impulsar a estos grupos considerados prioritarios para la adopción y que no encuentran una vía fácil y expedita en Ecuador para encontrar estos padres y este nuevo hogar. Hemos ya firmado ese convenio con esta nueva organización cooperante y estamos impulsando una figura que es poco conocida en el Ecuador, que son los hogares acogientes. Los hogares acogientes para que transitoriamente, usted no quiere adoptar definitivamente, puede abrir su hogar, no necesita no tener hijos. Usted puede tener hijos, pero siente ese impulso de darle a este niño, a esta niña o a este adolescente un espacio, una familia transitoria por un periodo X hasta que pueda encontrar una familia definitiva o hasta que pueda reinsertarse a su propia familia, porque tenemos niños, niñas y adolescentes acogientes que en un proceso con su familia, si es que no están en la orfandad total, pueden y deben, eso es ideal, reinsertarse nuevamente a su propia familia, para promover, para incentivar, para motivar a los procesos de adopción. Hay varias situaciones que lo vuelven complejo. Lo primero es que para que un niño, niña o adolescente esté en condiciones de iniciar, esté en disponibilidad, se podría decir, de empezar un proceso de adopción, tiene que haber una decisión de un juez, una declaratoria judicial que determine su adoptabilidad. Ese es un proceso previo que dura demasiado tiempo, demasiado tiempo. Estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura para hacer que esos tiempos, para sensibilizar, porque esa es la palabra, al juez, sensibilizar para que les dé prioridad a estos trámites, a estos procesos. Estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura, hay una disposición de eso. Ahora necesitaríamos, pues, hacer este proceso de motivación directamente con los jueces y juezas. Realmente de lo más interesante. Lo que comenta Mae Montaño fueron diferentes temas, Alberto. Hablamos incluso hasta de la adopción. Están trabajando, se nota que hay mucha capacidad y deseo de mejorar. Cuando habló de que se está articulando con los COEs de todos los municipios, se está articulando con todos ellos el tema del trabajo social, pues a mí me parece que es importantísimo y que no se puede separar de un gobierno este tema, porque en mi criterio es tan o más importante que el mismo tema económico, ¿no? Claro que sí, a mí me llama la atención incluso, ¿no?, el hecho de que no se haya difundido tanto este trabajo en el campo social, lo que viene desarrollando el MIES y también esta Secretaría Técnica a cargo de Erwin Ronquillo. Me parece muy interesante, sobre todo la articulación con los gobiernos locales, los gobiernos municipales, en estas 221 mesas intersectoriales, como ellos le denominan, que permite tener una visión clara en territorio de cuáles son, pues, esas necesidades en las comunidades, en las ciudades de todo tamaño. Y el hecho también que me llamaba la atención es ver que hay un trabajo coordinado alejado del tema de la figuración política. Eso es importante, y del partidismo. Y del partidismo, ¿no? Entonces eso dice mucho del enfoque que se le está dando actualmente a la atención social, porque hemos estado acostumbrados de que, por ejemplo, una autoridad nacional se maneje de acuerdo a la simpatía con el alcalde o la alcaldesa de determinada ciudad. Pero en este caso vemos que se ha logrado tener, pues, ese trabajo armónico y articulado que permita tener resultados más satisfactorios, que redundan precisamente en mejorar el nivel de vida de las familias más pobres. Y lo otro también que incluso
permite tener claridad en las cifras, en los datos estadísticos que permiten también promover las políticas públicas, mejorar, por ejemplo, la dotación del agua de consumo humano, del alcantarillado sanitario o pluvial y también del tema de recolección, tratamiento y disposición de las basuras, ¿no? Temas importantes que normalmente los asumes, pero que no los profundizas, lo que estás diciendo. También ir más allá del tema personal y partidista, lo dicen los dos entrevistados, ¿no? Y hablan de que se han reunido con gente con que probablemente nunca se hubieran tenido que reunir, pero que el país vale, y la situación de la gente lo hace indispensable. Por lo tanto, me parece que en ese sentido, y si están encaminadas las cosas así, espero que lo hagan con rapidez, con diligencia y con efectividad, para que se traduzca en hechos más que en palabras, mis queridos amigos y Alberto. Definitivamente, ¿no? Y no dejar de lado aquello. El tema es lacerante, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en materia de nutrición, ¿no? Más que todo, la desnutrición que viven nuestros chicos en las áreas marginales, en los sectores rurales de nuestro país, sobre todo pues en las 3 regiones continentales. Aquello es muy notorio, totalmente. Es muy lacerante y una sociedad no puede desarrollarse arrastrando este tipo de falencias. Los programas y proyectos sociales que impulsa el gobierno a través del MIES y la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil tienen el objetivo primordial de pagar la deuda social postergada por muchos años y que fue un enunciado recurrente en la campaña presidencial del ahora primer mandatario. De forma silenciosa, pero a paso firme, se avanza en territorio con la instalación de las mesas intersectoriales, que es un mecanismo en el que el trabajo conjunto con los gobiernos seccionales, alejado del factor político y del protagonismo individual, es vital para servir a los ecuatorianos. Seguridad nacional. Sin seguridad no hay nada. Tú puedes querer hacer turismo, tú puedes querer hacer, ustedes amigos pueden querer hacer empresa, el Estado puede querer poner orden, pero sin seguridad no lo hay nada. Y es un ejemplo muy sencillo. Si usted sale a la calle a comprar una tienda y lo asaltan, no va a querer volver a salir, por lo menos por ese lado. Por lo tanto, y cuando esto se ha complicado o el país se ha visto complicado por las incidencias de la delincuencia organizada y todo lo que ella conlleva, este eje es fundamental y lo hemos tratado con profundidad. Es así, mi querido Alberto, que tenemos a 2 actores fundamentales en el tema seguridad. Claro que sí, definitivamente, ¿no? Los datos estadísticos que se vienen arrastrando en los últimos meses, pues preocupan tremendamente, porque hemos pasado de la delincuencia común, ¿no? De sufrir un atraco, un robo, a tener que padecer los efectos de la operación de lo que se denomina el crimen transnacional organizado. Muertes violentas, muertes por sicariatos, violencias en las cárceles del país, tráfico de drogas a la más alta escala, temas que tienen que ver también con el tráfico de armas, ¿no? Con el hecho de que haya incluso grupos, de personas, Alberto. Sí, de grupos armados terriblemente, y el hecho de que nuestra juventud, los jóvenes, los adolescentes caigan en manos de estas organizaciones. Es un tema terrible que preocupa, se viene hablando mucho, pero lo que se preguntan todos los ecuatorianos, ¿en qué momento va a haber una respuesta articulada de todos los estamentos? Como Estado, ¿no? Como Estado, una respuesta a la contundencia con la cual están actuando estos carteles. Mucha gente va a pensar que solamente con los radares que van a instalar es suficiente, pero es una integralidad. Son muchos temas que tienen que ir conjuntamente trabajados para poder tener algún momento la posibilidad de decir estamos en paz, estamos tranquilos y vamos a vivir en paz. Falta mucho y vamos a escuchar a los precisamente consultamos al ministro de la Defensa, el almirante Fernando Donoso, y también al ex jefe de inteligencia, el coronel Mario Pazmiño, invitado permanente, ¿no? Así es, quienes nos dan su perspectiva respecto a esta temática, qué se está haciendo, qué se está dejando de hacer, cómo se debería enfocar este tema que, vuelvo y repito, preocupa a todos los ecuatorianos.
desde el primer día, desde el primer momento, la preocupación del presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido la seguridad. Nos convocó en la primera noche, el 24 de mayo, a la sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y empezamos a analizar varios aspectos que por obvias razones no las puedo decir, porque todo lo que se trata en el COSEPE es reservado, pero por declaraciones del mismo señor presidente sabemos que uno de los principales puntos que tratamos fue el tema de la defensa aérea, la red de radares que dan la seguridad aérea al país. Encontramos falencias muy claras. Yo digo que no son coincidentales, para mí que son ex profeso. El hecho de que la provincia de Santa Elena y la provincia de Manabí hayan estado sin el resguardo respectivo. Eso motivó a que se decida inmediatamente cubrir y proteger a esas dos provincias, y ustedes han visto los resultados en lo que tiene que ver con la instalación del radar de Montecristi y posteriormente el radar en San Isidro. Ese es uno de los temas que se ha enfrentado desde el 24 de mayo, aparte de la obligatoriedad de todas las fuerzas militares que se les ha exigido una mayor presencia de tropas, de medios en las fronteras tanto norte como sur, porque las amenazas externas que tenemos son muy grandes, amenazas y riesgos que vienen de nuestros países vecinos, y como Fuerzas Armadas estamos en la obligación de proteger las fronteras. Entonces el crimen internacional, el crimen organizado internacional, definitivamente ha sentado sus reales en el cordón fronterizo con Colombia. Tenemos definitivamente conocimiento de los cárteles mexicanos que están ejerciendo influencia en esa zona a través de grupos irregulares que son los que dan la protección a los sembríos, los que dan la protección a la logística que tienen esos grupos. Tenemos la amenaza de la flota internacional fuera de la zona económica exclusiva, tenemos la amenaza terrible, yo diría tan grave, tan o más grave que el narcotráfico que se llama la minería ilegal. Y también hemos podido ver lo que es un ciberataque con el caso del CNT. Entonces, son muchísimos aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional y que estamos enfrentando con todos los ministerios que estamos involucrados en la seguridad, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, desde luego. En la organización del COSEPE consta varios ministerios y varios organismos del Estado, y el trabajo que se ha hecho ahí demuestra que hay una coordinación, hay un acercamiento total. Sí, yo creo que lo que hizo el presidente de la República es necesario felicitarlo, porque él tomó las riendas del problema, y las riendas del problema era que no había este tipo de estructuración. Hay la estructura, pero no había las convocatorias necesarias para reactivarlo. El COSEPE se reactiva con esta iniciativa presidencial y me parece fabuloso, está bien, pero ¿dónde está la falla, señores? La falla está en que se tenía que nombrar una secretaría que articule todos los elementos de la seguridad integral del Estado, pues. Estamos satisfechos de eso. El señor presidente de la República tiene el contacto directo con la presidenta de la Asamblea, con el presidente de la Corte Nacional, con la fiscal general y con sus ministros. Entonces, esa organización permite ese acercamiento que usted está indicando. Las resoluciones que se toman son normalmente por unanimidad, y hay el apoyo inmediato de
vicepresidencia de la República, porque el vicepresidente está también ahí con nosotros, participa, y la colaboración directa del presidente de la Corte Nacional, de la fiscal general. Entonces, sí existe esa coordinación, no existe ninguna divergencia, le podemos decir, en los actuales momentos. Todo funciona como está planificado, todo funciona correctamente. En cuanto a la disuasión de las avionetas o aviones que están ingresando y que podrían correr el riesgo de que sean derribados, sí, ha habido la posibilidad de crear una ley de derribo, pero esa ley de derribo ha sido totalmente cuestionada, especialmente por las organizaciones de derechos humanos. Entonces, aquí ni siquiera lo hemos intentado pasar esa ley. ¿Tendremos un elemento de detección que van a ser los radares? Sí, pero por otro lado, no tenemos una ley de interdicción que vaya complementadamente con el tema del radárico. Porque si vamos a detectar, sí, pero ¿qué hacemos después de eso? Después de eso tenemos que obligar a las aeronaves a respetar la soberanía y el espacio aéreo ecuatoriano. Si no existe eso, tendremos permanentemente un flujo de avionetas bajo el criterio de que sí nos observan, sí, correcto, pero no nos pueden hacer nada. Si quieren mantener ese tipo de estructura, o sea, que aterricen avionetas de aquí, que venga el narcotráfico permanentemente, entonces, señores, no aprueben esta ley. Pero estaríamos nosotros haciéndole un saludo a la bandera cuando le pedimos a las Fuerzas Armadas que haga respetar la soberanía del Estado ecuatoriano. Y eso no se puede hacer si no se dan este tipo de acciones. Ahora, ¿que es un tema polémico? Indudablemente que es un tema polémico. Que la Asamblea Nacional, ahí hay diferentes corrientes y algunas de ellas vinculadas hacia tesis del socialismo radical y que van a decir que no. Sí, señores. Pero creo que hay un gobierno que está defendiendo los intereses del Estado ecuatoriano. Pues. ¿Es necesario considerar esa posibilidad? Sí, porque después de todo lo que estamos haciendo es defendiendo nuestro territorio, estamos defendiendo nuestra soberanía. Y cualquiera que intente afectar nuestra soberanía tiene que ser reprimido de manera inmediata. Entonces, yo creo que sí deberíamos ir pensando e insistiendo en una ley de derribo. Es necesario precisamente como un elemento disuasivo para todas estas organizaciones que hasta ahora han estado entrando sin mayor preocupación. Después de escuchar al coronel Mario Pazmiño y al ministro de Defensa, al almirante Donoso, te digo y les digo, queridos amigos, que me quedo bastante claro en cuáles son los caminos a seguir y preocupado porque hay que hacer mucho y unir muchas voluntades. ¿Será que algún día en el Ecuador nos podemos poner de acuerdo en algo como es la seguridad, más allá de las ideologías o de los intereses geopolíticos incluso que tenemos? ¿Será que algún día podemos trabajar en conjunto, repito, para que podamos tener un Estado en el que podamos tener garantías nuestra integridad, la de nuestras familias, la de nuestros bienes y de la sociedad en general? Eso es mi gran pregunta, Alberto, y eso me queda después de escuchar a los dos caballeros que intervinieron anteriormente y te digo, de verdad me quedo profundamente preocupado por lo mismo. Desde diversos sectores, tal vez lo que lleva un poco de tranquilidad es que el presidente de la República anunció que el mismo 24 de mayo, día en que se inauguraba su gestión gubernamental, se iba a reunir el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE, y aquello se cumplió. Se han mantenido varias reuniones y este organismo tiene representación de diferentes estamentos del Estado. Entonces eso de alguna manera va delineando o va evidenciando más bien el hecho de que el presidente le está dando vital importancia a esta temática y en ese sentido lo que se espera es que las decisiones que se adopten en este organismo pues se vayan implementando y que todos
los representantes de estas funciones y organismos remen en el mismo sentido, porque como ya decíamos, aquí no se trata simplemente de la inseguridad en las cárceles, de instalar un radar o de reforzar solamente las fronteras en el sector de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Ahí, si no se adoptan estas medidas de forma integral, al unísono, e incluso si no hay esta articulación de la definición de una política regional con nuestros vecinos, teniendo en consideración la ubicación geográfica de nuestro país, la cercanía con el Canal de Panamá, y sin la participación incluso de los Estados Unidos, es bastante complicado el poder enfrentar a estos carteles que están pues desarrollando estas actividades a través del crimen transnacional organizado, porque tienen mucho poder económico generado pues por las utilidades del narcotráfico. Y el poder económico te da armas, logística, capacidad de desarrollo, de crecimiento. Y oportunidad de corromper. Claro, y acceso a muchas instancias institucionales incluso como las que tú estás señalando. Sea por su ubicación geográfica o por el cúmulo de factores que vuelven al Ecuador como sitio ideal para sus operaciones, el crimen transnacional organizado extendió sus tentáculos y es una amenaza para la sociedad. Muertes violentas bajo la modalidad de sicariato, motines y asesinatos en los centros carcelarios, adolescentes perdidos en el consumo de narcóticos, grandes decomisos de droga y armas sofisticadas como nunca se había visto. Son razones suficientes para definir una política integral de seguridad con todos los estamentos del Estado y paralelamente consolidar una estrategia regional, porque solos como país no podemos con el poder criminal. De esta forma, y en este programa, 1 de septiembre, hemos logrado por los 100 días del presidente Lasso hacer un análisis de lo que consideramos, amigos, aquí el equipo de diálogo, de los 4 ejes principales en que nosotros consideramos se ha desarrollado el gobierno del presidente Lasso. Evidentemente el primero y el más importante es con la vida y la salud, la vacunación. Después de ello, el tema de la producción, la reactivación económica. Luego hemos hablado del tema social y finalmente de la seguridad, mi querido Alberto. Por supuesto que sí, sin dejar de mencionar que hay otros aspectos importantes. Sí, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional ya marcos legales, la Ley Orgánica de Comunicación, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior, que también ya se está analizando. Son temas fundamentales que por cuestión de espacio, no que le estemos pues restando la importancia del caso, justamente lo mencionamos, al igual que otras temáticas. Se habla de modificar, por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con el campo deportivo, algo que generó polémica luego de las últimas Olimpiadas de Japón. Se está trabajando en diversos sectores, pero en nuestro trabajo periodístico permanentemente vamos a estarlo analizando. Así es, les agradecemos su sintonía, les agradecemos que nos hayan visto y pues tendremos la oportunidad después de lo mismo de hablar, de hacer un análisis con todos los panelistas del diálogo de lo mismo. Un abrazo inmenso. Para todos. I99 presentó los primeros 100 días del gobierno, bajo la dirección y conducción del abogado Eduardo Mendoza Paladines, junto a Alberto Quintana. Hasta la próxima. Llegó a ustedes gracias al auspicio de la maravillosa tierra ecuatoriana. Con la dedicación de una familia, nace Moringallo. Moringa, cultivada paso a paso, mediante un proceso consciente y delicado. Cada hoja es seleccionada cuidadosamente por nuestro excelente equipo. Las hojas son lavadas 3 veces con agua purificada y secadas de manera natural con la luz del sol. Durante todo el proceso, se utilizan únicamente insumos orgánicos. Moringallo te asegura la mejor calidad de moringa para una belleza y salud 100% natural.